Bueno, entonces aquí en este momento yo les voy a compartir pantalla. Ustedes van a estar viendo aquí la pantalla. Lo que le decía aquí al compañero es que dentro de lo posible estar al día con las cuestiones administrativas y con la cuestión de académicas. Cualquier duda, comunicarse con el WhatsApp de la institución. Si ustedes tienen dudas acerca, pues yo aquí tengo las planillas de las personas que han entregado las actividades. Ustedes pueden darse cuenta de eso. Y podríamos llegar a mirar qué actividades les hacen falta. Entonces, la semana anterior tuvimos la posibilidad de mirar el taller número 1 en química, ¿sí? Y el taller número 5, que fue la entrega de ese día. En esta ocasión vamos a mirar la actividad número 2 y 3 y la 6. En la próxima ocasión aclararemos preguntas de la actividad 4, de la cual ya hay un video, ¿sí? Que pues ya los profesores, los directivos ya tienen acceso a este video, en el cual yo explico aquí cómo balancear ecuaciones por el método de tanteo, se llama, ¿sí? Es un método de prueba y error mediante el cual se balancean ecuaciones químicas. Ese concepto de ecuaciones químicas va a estar en el taller 3, que lo vamos a mirar ahorita, pero vamos a, digamos que a pasar por la actividad número 2, que finalmente pues no es difícil, sino es hacer un ejercicio de observación. Las actividades que se realizan en química tienen una consecución o son, digamos que, utilizan herramientas matemáticas, pero son secuencias lógicas, ¿sí? De seguir una instrucción, de hacer el ejercicio de observación, y no, realmente no es difícil. Entonces, lo que decimos acá es que cada elemento químico está presente en la tabla periódica y digamos que tiene una ubicación estratégica. El elemento químico no está ahí, digamos que por cuestión de azar, sino que está ubicado estratégicamente cada elemento en la tabla periódica de acuerdo a una característica química que aparece acá, ¿sí? Entonces allá arriba estaba el hierro y ese hierro sirve como convención, ¿sí? Así como en los mapas geográficos aparece allá los colores, ¿cierto? Indica azul los ríos y esto van a ser las fronteras territoriales y pues esta es la capital. Aquí también entonces aparece, digamos que cada color tiene su razón de ser. Y en esa convención entonces dice, indica, ¿cierto? Así como lo pueden ver acá, el 26, por ejemplo, el número atómico, o este 1.83 del hierro, que es la electronegatividad, el símbolo, el nombre, la configuración electrónica en la que termina, ¿cierto? Que si la vemos aquí es AR, y AR querría decir que es la del argón más esto que aparece acá, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, después del argón de derecha a izquierda, va a venir el hierro acá, ¿cierto? Empezando por el hidrógeno, a la derecha el helio, el litio, el berilio, y en ese sentido lo que estamos siguiendo es una secuencia de los periodos, ¿cierto? Los periodos químicos. Quiere decir que las filas, las horizontales van a ser los periodos y las columnas, las verticales van a ser los grupos. Y les decía hace 8 días que van a haber 18 grupos y en este caso pues hay 7 periodos aquí pues especificado. Y también les decía que la ubicación de cada elemento en la tabla periódica no es al azar, sino que en este caso, si hablamos de la electronegatividad, que fue el tema del taller número 5, vamos a encontrar que el que menos electronegativo es por aquí es el francio, ¿cierto? Con 0, miremoslo acá en esta tabla, con entonces cada tabla periódica va a tener su convención. Entonces el francio aquí va a tener 0,7, 0,70, ¿cierto? Que va a ser el menos electronegativo de todos estos que están aquí a la derecha de él y arriba de él. Quiere decir que la electronegatividad como una característica va a ir ascendiendo y va a ir subiendo, ¿cierto? A medida que sube es mayor y a medida que se va hacia la derecha también es mayor. En ese sentido,
¿cierto? Sin contar estos gases nobles. El flúor viene siendo el más electronegativo en comparación con los otros que están a la izquierda y hacia abajo. La electronegatividad, decíamos entonces que es una característica de la capacidad de atraer los electrones para formar los enlaces químicos que finalmente forman toda expresión de materia, metales, madera, plásticos, o sencillamente compuestos naturales, ¿cierto? El agua, el aire, el ozono. Aquí encontramos entonces esta especificidad y lo que les estaba pidiendo entonces es, con el ejercicio, es determinar la masa molecular. Entonces, si cada elemento tiene una masa atómica, ¿cierto? Es individual, átomos, atómica, individual. La unión entre estos átomos va a generar compuestos y los compuestos ya no van a tener masa atómica, sino van a tener una masa molecular porque la unión de átomos genera finalmente moléculas, ¿cierto? Es como si tuviéramos arroz, arroz más frijol, más plátano, más chicharrón, ¿cierto? Cada uno tiene su peso, pero cuando se junta todo en la bandeja, se va a pesar y se llamaría entonces finalmente el peso molecular. Entonces les dejé estos ejercicios acá y lo que tenían que hacer finalmente, lo que tendrían que hacer, entonces es lo siguiente. Yo aquí entonces no inhabilité, ¿listo? Entonces lo que tendrían que hacer finalmente es, tomemos el ejemplo del agua oxigenada que es H2O2. Miremos. H2O2 es agua oxigenada. Entonces, para determinar la masa molecular, tendríamos que en principio tener, esto es un 2, H, H2O2, ¿sí? En principio tendríamos que identificar qué átomos constituyen esta molécula de agua oxigenada. La mejor estrategia es plantear cada uno de estos de forma vertical, en el cual vamos a identificar cuántos átomos hay y nos lo dice ese número que aparece como subíndice, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por cada una de las masas atómicas que aparecen en la tabla periódica. En este caso esto va a ser un 2. Esto hay 2 átomos. Aquí voy a pasar rápido porque pues esto ya lo hemos dicho, sirve para aclaración para algunas personas que no han tenido la posibilidad de realizar la actividad. Y multiplicamos 16 por 2, quedará 32. Y acá, pues finalmente vamos a encontrar que esto es 34. Y ese 34 pilas, porque nos va a servir esto para el taller número 3 que está planteado allá, se puede decir que es unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica, así como cuando vamos a la tienda y decimos, buenas, me vende 4. Entonces el de la tienda le dice, ¿4 qué? Entonces usted puede decir, no, pues 4 tomates o 4 manzanas, ¿sí? Eso se llama unidad, unidad. Así como, por ejemplo, usted, buenas, me vende 3 libras y él le va a decir, 3 libras, ¿pero de qué? ¿Sí? Es decir, tiene que hacerse referencia, la magnitud tiene que hacer referencia a algo y eso se llama unidad, ¿cierto? Así entonces en el sistema internacional vamos a tener, por ejemplo, unidades de volumen como los litros, mililitros, ¿cierto? Los galones. Vamos a tener también entonces, por ejemplo, en la unidad en el sistema internacional de unidades, en la magnitud de longitud, por ejemplo, tendríamos metros, centímetros, decámetros. En la unidad de masa vamos a tener gramos, kilogramos, toneladas. En esto, que es, esto se llamará cantidad, cantidad de masa. Vamos a tener algo que se llama el mol y ustedes tenían que averiguar qué era el mol. Entonces, pues la unidad es la cantidad, perdón, no de masa, sino de materia. Cantidad de materia.
La cantidad de materia, entonces, desde la química se entiende como el mol. Y ese mol, entonces, nos va a corresponder a esto también. Pero este UMA finalmente también va a llevar a indicar que serán 34 gramos por cada mol en una división. Ese slash que aparece ahí es división. Esto finalmente quiere decir que un mol de esto, que es agua oxigenada, un mol de agua oxigenada, si preguntamos por su masa, son 34 gramos. Pero si lo planteamos en proporción, es decir, en una división, así como cuando se hace, por ejemplo, el arroz, entonces que dice, no, pues échele 2 de agua y 1 de arroz, o échele 2 de arroz y 4 de agua, ¿cierto? Para que siempre quede bien, y si se invita más gente, entonces se mantiene esa proporción de 2 a 1. Puede decir, échele 4 de agua, pero, perdón, 4 de arroz, pero 8 de agua. O también puede decir, no, pues échale entonces 8 porque ya vino toda la familia, y 16 de agua, ¿sí? 8 de arroz, 16 de agua, se mantiene esta proporción de decir que 34 gramos de H2O2, entonces es igual o corresponde a un mol de H2O2. ¿Listo? Y eso es lo que yo les pedía que hicieran entonces finalmente con cada uno de estos. ¿Dónde encuentran entonces la masa? La masa atómica la masa atómica en la tabla periódica de los elementos químicos. Básicamente ese es el taller número 2. En el taller número 3, entonces les digo pilas. Resulta que en el Sistema Internacional de Unidades y pues en otros sistemas se plantea magnitud y unidad, ¿cierto? Entonces les dije, en longitud la unidad es metros, por ejemplo la pared tiene 2 metros de alto. En masa es gramos y se puede decir que hay 800 gramos de frijoles, ¿cierto? O tendríamos 800 gramos de frijoles. Y en cantidad de materia están los moles. Entonces los moles tienen un poco una historia más grande, ¿cierto? Que es a partir del carbono 12, en el cual digamos que se crea una medida estándar y se dice, por ejemplo, si se creara una cuchara, que fuera la cuchara del mol, ¿sí? Entonces que fuera la cuchara del mol, la cuchara del mol, entonces tendríamos esa cuchara del mol, entonces tenía exactamente, o se tomaron 12 gramos de carbono 12 y se creó esa cuchara, es decir, que al ras se tomaran con la cuchara carbono, se pesara y hasta que fuera 12, y esa fue la medida con la que se creó, pero esa cuchara después se tomó y fue y se pesó, por ejemplo, digamos, el oxígeno, y se tomó esa cantidad, esta cantidad, pero esta vez, por ejemplo, digamos, de oxígeno, pero oxígeno molecular, es decir, aquí hay 2, tendríamos entonces 2 por 16 en oxígeno molecular serían 32 pilas gramos por cada mol. En este caso, entonces, esto ya no va a ser 12 gramos, ¿cierto? Porque cada uno tendría finalmente su masa atómica, sino que hablando molecularmente tendrían entonces 32 gramos mol, que sería esta, con la medición de esa cuchara de mol. ¿Listo? A partir de ahí, entonces, se puede dar el caso de que llegasen a un laboratorio pidiendo entonces que se analizara una muestra química, ¿sí? Y esa muestra química que le dijeran, venga, ¿esto cuántos moles tiene esta vaina? ¿Cuántos moles tiene? Pero, ¿cómo así? Sí, mire, le traje, digamos, 12 gramos del que ya nos habían dicho, H2O2. Le traje 12 gramos de agua oxigenada, necesito que me diga cuántos moles hay. Entonces hagamos ese ejercicio con ese H2O2, que será entonces agua oxigenada. Agua oxigenada. Entonces nos van a decir, oiga, mire, díganos, allá analista químico, díganos cuántos moles tiene esa muestra de 12 gramos de agua oxigenada. Entonces la cuestión es que usted tiene que acudir pues a lo que ya hemos aprendido, ¿cierto? Que aquí podríamos hacerlo así. Es decir, 2, aquí entonces ya sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, que la de este oxígeno es 16, aquí tendríamos 2 y aquí tendríamos 32, y aquí finalmente habíamos dicho que eran 34 gramos por cada mol.
Y en ese sentido, pues nos van a decir, venga, convierta, básicamente, convierta de gramos a moles, es decir, pase de gramos a moles. Entonces, mire, esta relación nos puede dar dos factores de conversión, se llama. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de un factor, ¿se acuerdan? Las partes de la multiplicación, estamos hablando de múltiplos, ¿cierto? Quiere decir que hay implícita una multiplicación. Entonces, esto nos puede dar finalmente dos factores de conversión. Dentro de esos entonces van a estar el gramo arriba como numerador, mol, y también nos puede dar el mol por gramo, al cual nosotros podemos utilizar, entonces nos dan, mire, esta da la posibilidad, es como es una llave de esas, que son 3/4 y un sexto, ¿cierto? Entonces, no, pues la llave, esa llave que es así tan y así, pues la llave tiene dos funciones, o esta, pero pues sirve para, depende como usted la necesite. De igual manera acá, ¿sí? Es una herramienta que puede ser utilizada de cualquiera de esas maneras. Entonces, ese gramos mol, esa herramienta, entonces aquí nosotros la vamos a utilizar como el factor de conversión. El factor de conversión, aquí multiplicamos por un factor de conversión en el que abajo hayan gramos y arriba hayan moles. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque esta sí y esta no. Porque lo que aquí necesitamos hacer es algo que se ha conocido popularmente como la cancelación de unidades, ¿sí? Aquí esto sigue siendo H2O2. Cancelación de unidades. Esto tiene una razón de ser algebraica, y es que lo que es similar dividido entre lo que es similar es 1, y lo que está multiplicado por 1 va a ser lo mismo, ¿sí? Eso tiene una explicación más larga, no compleja, pero un poco más larga de lo que ustedes se puedan imaginar. En ese sentido, entonces, estratégicamente habíamos dicho que esto es 34 gramos por cada un mol, ¿cierto? Un mol, por cada un mol. Entonces aquí tomamos la conversión de este lado y decimos 34 gramos es el peso de un mol hablando del H2O2. Aquí nosotros cancelamos esto con esto, es decir, se vuelve 1, no es que se cancele ni se desaparezca, sino que se vuelve 1. Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar lo de arriba por lo de arriba, porque finalmente así es que se multiplican las fracciones, ¿cierto? Numerador por numerador, denominador por denominador, y decimos que 12 por 1, 12. Y 12 dividido 34, entonces va a ser igual esa fracción ya. Esa es la respuesta sin desarrollar, ¿sí? Que si ustedes llegaran a decir, no tengo calculadora, ¿sí? O sea, me dificulta calcular esa división, esa diferencia, pues yo lo puedo dejar planteado, pero pues digamos que estamos en el ICFES y nos están dando otra respuesta que no es esa, pues tenemos que utilizar las herramientas matemáticas que nos han enseñado desde siempre. Y aquí decimos mitad de 6, de 12, perdón, 6. Mitad de 34 será 15, 17, ¿cierto? Ahí ya, eso es la expresión más mínima. Puede que entonces en el resultado no esté de allá de la prueba, pues 12/34, sino 6/17, que lo voy a escribir aquí. Entonces puede ser que allá en el ICFES le aparezca la respuesta simplificada, pero usted tiene que hacer uso de todas las herramientas que son básicas del bachillerato, ¿cierto? Que hemos aprendido a lo largo pues de este tiempo. Entonces se puede decir, claro, 6/17. Pero como no es el caso y como no estamos allá, pilas de H2O2, como no es el caso y como no estamos allá en el ICFES, pues podemos hacer uso de la calculadora. Y este 6/17, pues ahí sí tomamos la calculadora y decimos que esto va a ser igual a 0.35. Pero 35, ¿qué pilas? Mol. Aquí entonces me hizo falta siempre la palabra mol. Entonces esto es 0.35 mol. ¿Listo? Entonces va a borrar todo esto. 0.35 mol. ¿Listo? Y esa es la respuesta que usted le va a dar allá al cliente, ¿cierto? Suponiendo hipotéticamente que usted fuera un analista químico. Usted va a decirle allá al cliente, ni siquiera al cliente, digamos que al jefe, le va a decir, sí, claro, jefe, mire, pues esa muestra que nos habían traído, ¿cierto? Porque allá digamos que básicamente eso es lo que se hace en un laboratorio de análisis químico, utilizar herramientas matemáticas aplicadas en la química.
usted le va a decir, mire, esa muestra de agua oxigenada de 12 gramos, pues tiene 0.35 moles, es decir, cantidad de materia, ¿listo? Y ya con eso entonces le va a decir, listo, muchas gracias, tome su pago y ya. Entonces básicamente ese es digamos, lo que les estaba pidiendo aquí. Mire, consulte la palabra mol, resuelva los ejercicios, es decir, convierta de gramos a moles. No hicimos lo contrario, que es convertir de moles a gramos, pero pues es utilizar la herramienta que les había dicho anteriormente. Prácticamente es lo mismo, solo que utilizando, digamos, que dándole la vuelta del numerador al denominador. Les planteo una serie de ejercicios en las cuales hay gramos para convertir a moles de cada uno de estos, pero pues se repite lo mismo, ¿listo? Se repite básicamente lo mismo, los ingredientes son los mismos. Bueno, miremos por aquí si alguien más llegó a la clase. Entonces sí, está Karen, está Santiago. Voy a tomar nota de eso porque hay que llevar la lista de asistencia. Juan Carlos Ayala. Karen Martínez. El compañero de nombre Santiago Collazos me dice si ese es su nombre real o está conectado con otra cuenta, si se puede comunicar por chat o mediante el... No, profe, ese es mi nombre, Santiago Collado González. ¿Me repite su nombre, por favor? Santiago Collado González. Ah, listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Como les digo, ya expliqué el taller 2 y 3, que eran los que teníamos, digamos que dificultad, o no dificultad, que no habíamos visto. Aquí está el 2, aquí está el 3, ahí está en la grabación. Yo no sé si en algún momento ustedes van a tener acceso a la grabación vía Facebook. Ya nos quedan pues 10 minutos. Entonces, como les dije al principio del video, no sé si alcanzaron a escuchar las personas que llegaron después. Del taller 1 hablamos hace 8 días, del 5 también. Esta vez quise hablarles del 2 y el 3. El 4 entonces ya hay un video de la explicación de cómo balancear ecuaciones químicas. Y hoy vamos a hablar del sexto taller, que es el que les estoy planteando. En grado décimo, digamos que hay unos temas que todavía hacen falta, pero hay necesidad de seguir adelante con lo que es la química orgánica, que es la química de 11. Entonces aquí en digamos que en este caso, yo les dejo, digamos, planteado, pues, en qué consiste la química orgánica. La química orgánica básicamente es la química del carbono, es decir, que dentro de su constitución química molecular, vamos a encontrar que el carbono está presente. Ustedes dirán, pero aquí ¿dónde está presente? Ustedes están viendo de la pantalla, ¿sí? ¿Dónde está presente aquí el carbono? Mire, en cada esquina hay un carbono. No se ve. En cada esquina. Sí, señor. En cada esquina hay un carbono, no se ve porque esa digamos que es una forma de representarlo para no tener que hacer cada vez aquí un carbono y aquí unirlo con otro carbono. Esa es la forma estructural, por ejemplo, el naftaleno, que es el repulsor de polillas. Y ese es un compuesto orgánico. Entonces, los compuestos orgánicos son los que abundan en el planeta Tierra, ¿cierto? Y están tanto dentro de nosotros, en nuestras células, como fuera de ellas. Por ejemplo, puede ser el papel, el mismo papel, el azúcar que nosotros le echamos al tintico. Son compuestos orgánicos, por ejemplo, dentro de nuestra sangre, en la hemoglobina, mire, esto es un compuesto coordinación, se llama, pero cada esquina tiene un carbono. Donde hay un N, pues es un nitrógeno, no hay un carbono. Eso es un hierro, ¿cierto? Y más o menos se tendría que pintar así como el CH3, el CH2, y aquí hay dos palitos, ¿cierto? Aquí porque tiene dos y este solo tiene uno. Tiene una razón de ser. ¿Listo? ¿Dónde más encontramos esto? Entonces, en la vitamina A presente en los alimentos, la cocaína, que es un narcótico, por ejemplo, la metanfetamina, un estimulante adictivo, el sistema nervioso central, la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa que utiliza el cerebro. Y aquí les traje otro ejemplo que se llama el paclitaxel, que es un medicamento utilizado para el tratamiento del cáncer, eso que se llama la quimioterapia. Aquí les traje preparadas unas diapositivas que me gustaría... Señor. Esa es para la quimioterapia, ¿no? Sí, señor. Entonces hay muchos medicamentos, o varios, no muchos, hay varios medicamentos que se utilizan para la quimioterapia.
Entonces, dentro de eso son orgánicos. Los medicamentos en su mayoría son orgánicos. Hay una carrera profesional que se encarga de eso, que se llama la química farmacéutica, ¿sí? No solo química pura, sino la química aplicada a la industria prácticamente. Es más, hay una química, una carrera técnica que se llama la química aplicada a la industria, que es lo que les decía más o menos como para analista químico. Entonces, mire, la química orgánica trata del carbono, de todo lo que tiene que ver con el carbono. ¿Y el carbono dónde se encuentra? En el lápiz. Mire, la mina del lápiz está hecha algo de grafito, ¿sí? El grafito es la forma natural y estable como se encuentra el carbono en la naturaleza, pero también el diamante. Entonces, estos dos están constituidos básicamente de carbono, es lo mismo, solo que esto tiene una configuración y esto tiene otra configuración diferente. Ustedes pueden decir, pues entonces con mucho grafito yo convierto el grafito en diamante, pues no, sale más costoso de lo que podría llegar a ser el diamante, ¿cierto? Sí se puede, y es lo que se llamaría la alquimia, que es convertir de un elemento a otro con lo que pues soñaban los científicos hace muchos años. Formación de compuestos orgánicos, como les digo, más bien se representa así, no como en las otras estructuras, que son simplificadas. Esto vendría siendo carbono, y el carbono siempre tiene la posibilidad de hacer 4 enlaces químicos para alcanzar la ley del octeto, que es la estabilidad natural. Es decir, este carbono, por lo general, siempre está unido, casi siempre va a estar unido por hidrógenos, es su compañero de siempre. El carbono casi siempre está unido por hidrógeno, y cuando no, entonces está unido a otra serie de átomos, eh, por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el cloro, ¿sí? Cloro. Sí. Entonces aquí les traigo ejemplos. Este va a ser el propano, ese que les estoy señalando, el propano. Y el propano pues es un gas, ¿sí? Y es sencillo, mire, tiene 3 carbonos y tiene 3, 6, 8 hidrógenos. ¿Listo? Y ese es el gas propano con el que cocinamos. Gas propano. Este que es el etanol, El gas ¿cierto? natural. Este es el gas natural. Este que es el etanol, que vendría siendo pues sí el alcohol, el que bebemos, ¿sí? Que está presente en los vinos, en las cervezas, en el aguardiente. Eso se llama cetona. Si nos damos Tiene, cuenta, aquí solo está unido a hidrógenos, pero aquí aparece un oxígeno. Y este grupo funcional, ese etanol, también es el que está presente en ese alcohol etílico que tenemos para el desinfectar. Este se llama cetona, y estas cetonas sirven como aromatizantes, en la industria se utilizan. Este, por ejemplo, se llama el clorometano. El clorometano también se utiliza como desinfectante, ¿sí? Todos los hidrocarburos se llaman halogenados, ¿cierto? Por pertenecer en la tabla periódica a la familia de los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Este que se llama el fenol entonces también sirve como desinfectante, fungicida, ¿listo? Y aquí entonces tenemos el ejemplo que en algún momento vimos allá en las exposiciones de la morfina y la heroína. La morfina entonces es un medicamento que se utiliza para el dolor. Y estos son derivados opiáceos, quiere decir que el opio también vendría siendo un compuesto orgánico. Y en la búsqueda de que la morfina no fuese tan adictiva, entonces se crea la heroína, ¿sí? Como un medicamento, pero miren entonces las consecuencias de la heroína. Como una pero muy droga adictiva, fuerte se entonces. llama, bastante. Entonces, los grupos funcionales en química orgánica, entonces vamos a encontrarlos de la siguiente manera. Vamos a encontrar algo que se llaman los hidrocarburos. Hidro de hidrógeno, carburos de carbono, y de esos entonces encontramos los hidrocarburos saturados y los insaturados. Los saturados se llaman alcanos, los insaturados pueden ser alquenos, que es la razón de ser de la doble raya, y los alquinos, que es la razón de ser de la triple raya. Si nos damos cuenta, el carbono aquí está formando 4 enlaces. Cada enlace está representado por una línea. 4 líneas, 4 enlaces. Y aquí también, solo que ya ahora solo tiene unión con 2 hidrógenos acá y doble enlace con el carbono, pero se cumple los 4 enlaces, ¿sí? De igual manera aquí, un solo hidrógeno y 3 enlaces entre carbonos y un solo hidrógeno. Cuando ya no solo son carbonos e hidrógenos, vamos a encontrar unión de esta R que corresponde a una cadena de CH larga, ¿cierto? CH, hidrocarburo, pero con terminación OH, que son los alcoholes. Cuando aquí encontramos un oxígeno en la mitad entre 2 cadenas, vamos a tener los éteres. Cuando tenemos los aldehídos, es una cadena, un carbono unido a un hidrógeno y a un oxígeno. Las cetonas que vimos, 2 cadenas por cada lado del carbono y un doble enlace con oxígeno, ácido carboxílico.
aparte de tener una cadena de oxígeno, tiene un OH, un éster, entonces que es una cadena y un carbono unido a dos oxígenos, con uno tiene doble enlace, unas aminas, que es la aparición ahí de una cadena de hidrocarburo con con el nitrógeno, perdón. Y las Profe, amidas, ya es el tiempo, ya en 30 segundos. Recuerden, chicos, deben volver a dar clic para iniciar en su siguiente clase. listo, profe. Muchachos, entonces, por favor, lean el taller. Hay una tarea de exposición, ¿listo? Tienen que realizar una exposición. Cualquier duda, entonces, pues lo pueden escribir vía correo electrónico.